Muy buen día a todos y a todas. Hoy vamos a retomar nuestra clase respecto de los hechos. Recapitulo. Estamos analizando el tema de los hechos para el recurso de revisión y les suplico poner atención porque esto nos sirve para cuando lleguemos a los requisitos de la demanda del juicio de nulidad y veamos el apartado de hechos, pues ya lo tenemos adelantado. ¿Queda claro? La información va a ser exactamente la misma. Decía yo, la regla general que nos dan es que cuando redactamos los hechos en un reasertamiento o en una demanda, incluso en los amparos indirectos, fíjense, en todos lados vamos a necesitar hechos. Pues nada más nos dicen, pues hay que redactar lo que pasó. Bueno, no es suficiente esta circunstancia, porque debemos de entender que con base en los hechos surge el debate probatorio. Y los hechos son los que nos permiten ver la idoneidad y la pertinencia de nuestras pruebas. ¿Queda claro? Entonces, don Cipriano Gómez Lara nos daba otra regla. ¿Cómo redactar los hechos? Nos decía, hay que utilizar la triple C. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es la triple C, Katia? Eran las etapas, las de conocimiento, No. confirmación y conclusiones. Bueno, ahí tiene razón, también hay una triple C, pero la triple C para redactar los hechos, ¿no se acuerdan? Cronológicos, claros y concisos. ¿Se acuerdan? Hay que empezar redactando del hecho más antiguo al más reciente. Hay que establecer un solo hecho en la redacción, porque si no, pues nos perdemos. Y al redactarlos tiene que existir claridad. ¿A qué se refiere el maestro? Que diáfanamente entendamos, pues, de qué se trata esto que estoy redactando. Ustedes van a decir, maestro, pero pues eso es una verdad más grande que un templo, ¿no? Pues, ¿quién va a redactar algo que no se entienda? Pues le puedo decir que los abogados somos especialistas en redactar cosas que no se entienden. ¿Estamos? Denme un segundo, por favor. Decía que esta recomendación de escribir con claridad, pues pareciese una verdad de perogrullo. Ustedes me van a decir, pero maestro, pues si voy a escribir algo, pues es para que se entienda, ¿no? Pero lamentablemente a veces no es así. Algunas ocasiones, por mala ortografía, por mala redacción, no entendemos lo que nos dicen. O hay veces que escribimos rebuscadamente y no le damos claridad a nuestro interlocutor de qué se trata nuestra petición. ¿Queda claro? Entonces, bueno, esto es pues, la explicación, vamos a decirla común, y hasta ahí nos quedamos. Pero nosotros ya vimos que hay que dividir entre hechos naturales, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos tienen a su vez divisiones y van a existir los hechos jurídicos relevantes para el campo del derecho procesal, que es lo que nos interesa a nosotros en materia de reasertamiento. ¿Queda claro? Vamos a lo mismo. Hay hechos jurídicos, pero hay hechos jurídicos que no tienen relevancia para el campo procesal. Ejemplo, Rafael, si yo te digo, soy una empresa mexicana constituida legalmente conforme a las leyes. Ese es mi hecho 1. ¿Qué me vas a decir? Pues eso que... Exacto. ¿Qué relevancia tiene? Como autoridad no me vas a decir que me importa, pero tal vez me digas, pues ¿qué relevancia tiene? Yo lo que le estoy haciendo es imponiéndole una multa
por violar la ley ambiental. No estoy cuestionando si usted cómo se constituyó. ¿Sí me explicó? Es decir, ¿la constitución jurídica de la empresa es un hecho jurídico? Sí, pero no es un hecho jurídico relevante. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo vamos a saber si los hechos jurídicos son relevantes o no? Precisamente es los que vamos a ir estableciendo en nuestra etapa de conocimiento. Y ahí sí es lo que me decía señorita Katy, de las etapas, tenemos la etapa de conocimiento. Mejor dicho, la fase de conocimiento. De esta fase yo tengo, cuando redacto mi escrito, que ir eligiendo estos hechos que se vuelven relevantes. Y el primer hecho jurídico relevante para el campo procesal, y les suplico que se los aprendan en ese orden, constitutivos, extintivos, tal como viene en el documento. ¿Por qué? Porque tiene una planeación didáctica. Me explico. Cuando digo que hay un constitutivo y enseguida hablo de los extintivos, pues los extintivos ¿a qué atacan? A los constitutivos, ¿están de acuerdo? Si ustedes se lo aprenden en ese orden, y así cada uno de los que siguen, tienen relación con el anterior. Si se los aprenden así, van a ver que es mucho más sencillo. Retomemos. ¿Tiene usted a la mano, Mariana Martínez, la definición de hecho constitutivo? Sí, pues, bueno, como yo lo entendí o como literalmente vi. ¿Cómo usted lo entendió? La Bueno, literalidad del documento. estaba pensando que más bien yo entendí que el hecho jurídico, las consecuencias liberan al sujeto de las obligaciones normativas. Por ejemplo, bueno, yo estaba pensando en un ejemplo. Pero me está hablando del hecho jurídico constitutivo. Ah, constitutivo, perdón. Me confundí Constitutivo. con el extintivo. Sí, que el hecho jurídico, sus efectos van a ser las consecuencias del mismo. Pues sí. Pero ahí no sería como un oxímoron. Los efectos son las consecuencias del mismo. O sea, las causas del hecho jurídico son las consecuencias de este mismo hecho jurídico. A ver, denme un ejemplo. Pues estábamos poniendo el ejemplo en la clase pasada en materia ambiental, tener un ejemplar de vida silvestre. Este mismo hecho constituye un delito, entonces va a tener una consecuencia. Ok, pero entonces el hecho constitutivo es el que generará las consecuencias, no es la consecuencia en sí misma. ¿Por qué? Les pregunto, ¿todo el que tiene un animal un animal silvestre en su domicilio es sancionado? No. El solo hecho no acarrea sanción, ¿o sí? Dime, Joseph. Bueno, les iba a comentar que creo que se han dado casos hasta donde los sacan a pasear, ¿no? Yo recuerdo hace un año o dos que sacaron a pasear, creo que me parece igual un tigre. Un tigre bebé. Bueno, cachorro, más bien. Que llevaban con una correa, ¿no? En la calle. No recuerdo en qué estado fue, ¿en Nuevo León o fue en Ciudad de México? Creo que fue en Nuevo León, porque era en el norte. Ok. Y a esa persona, la verdad desconozco, no recuerdo si la sancionaron o no. Pero creo que lo sacó cerca de un centro comercial que hasta se tomaban fotos, ¿no? Sí. Sí, fue por eso que como que se viralizó. Ajá. Fíjense, bueno, y viendo estos ejemplos que ustedes me dan, entonces creo que está de moda tener cachorros de tigre, ¿o qué? Pues veo que hay muchos, ¿no, Mariana? No, o sea, pues estará de moda, pero... Ah, no, de que sea bueno, no estamos diciendo que sea bueno, pero, o sea, yo en mi ignorancia
Me pregunto, ¿y dónde carambas compras un cachorro de tigre? Y dos, ¿cómo lo alimentas? ¿Cómo lo cuidas? Yo tengo una perra San Bernardo y cada que le compro sus alimentos lloro, come como si no hubiese mañana. Ahora un tigre, para tenerlo, no me imagino yo los cuidados, la alimentación, el espacio que ha de necesitar. O sea, acá cerca de donde yo vivo, les decía, por el lado de la villa, hay un tianguis muy grande, que es el tianguis de la San Felipe de Jesús. Ahora ya no he visto, pero yo recuerdo que cuando era adolescente, joven, iba a caminar por allá y había un área donde vendían todo tipo de animales, desde boas hasta búhos, hasta halcones. Hoy en día, y tengo entendido yo que ya está prohibida toda esa actividad, pero eran animales, llamémoslo así, exóticos, y podías ir ahí y comprar lo que se te ocurriese. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando, pues, en la cultura del respeto a la vida silvestre, a la flora y a la fauna. Creo que nos falta todavía mucho, no sé ustedes qué piensen. Ciudad de México a lo mejor ha cambiado un poquito su perspectiva, me atrevo a decir, y un poquito, y en ciertos aspectos, pero me parece que en algunos estados de la República esto no ha permeado. No sé ustedes qué opinan. Y fíjense, aquí estamos hablando entonces del hecho constitutivo. Es un hecho de relevancia jurídica que vincula, y esto es lo que me interesa que ustedes analicen. Miren, vamos a hacerlo con un esquema. Piénsenlo ustedes así, miren. Tenemos el hecho constitutivo. En este caso, estamos dando el ejemplo de tener un, bueno, no sé si lo correcto es tener, poseer, tigre como mascota. ¿Sale? Y por este lado hablaremos de las consecuencias. Las consecuencias. En materia ambiental, pues puede ser consecuencias de naturaleza penal y o ambientales. Es decir, infracciones o penas privativas de la libertad, dependiendo lo que ocurra. Y aquí debemos de analizar que siempre va a existir este elemento. El hecho constitutivo forzosamente debe de traducirse en un vínculo o enlace de naturaleza jurídica que permita la producción de las consecuencias. Y este
Esta flechita azul es lo que le otorga la relevancia jurídica al hecho. ¿Sí queda claro? ¿Puedo dejar de compartir? ¿Mi pizarrón lo puedo dejar de compartir? Piensen ustedes lo siguiente. Siempre que analicen cualquier hecho, tienen que pensar en estos tres elementos. El hecho per se, con su naturaleza jurídica, las consecuencias del mismo y el vínculo entre las consecuencias y el hecho. Cuando decimos que es el hecho constitutivo, su nombre nos permite ver que es aquel que permite la creación o el nacimiento de las consecuencias jurídicas establecidas por una obligación o por la propia legislación. Acuérdense ustedes, obligación de hacer, de no hacer, ¿Quedamos claros ahí? Miren, ayer compartieron el proyecto de amparo del caso de la quejosa Alejandra Cuevas. No sé si ustedes se han enterado, de Gers Manero. Bueno, Sí, más o menos yo sé. más o menos. Gers Manero mete a la cárcel a su cuñada y a su, que vendría siendo a la hija de su cuñada. Y están en la cárcel por la posible comisión de un delito de falta de deber de cuidado que ocasionó la muerte del hermano del fiscal. Aquí lo interesante que es que quien está en la cárcel es la hija de la esposa de la persona que murió. Y lo que se alega es que como la hija iba a visitar a su mamá, también tenía el deber de cuidado respecto del marido. Y aquí ustedes entonces tienen que empezar a analizar. Este hecho, que es un hecho negativo, ¿se dan cuenta? Es una omisión. No cuidaste debidamente a... Ese hecho, 1, tiene relevancia jurídica. 2, produce las consecuencias que señala el tipo penal. ¿Sí vamos notando o no? Porque esto se convierte en nuestro hecho constitutivo. Lo que yo quiero que ustedes analicen y entiendan es que esto se aplica a cualquier materia. Ese es un ejemplo en materia penal. En materia civil, Katia y su servidor nos ponemos de acuerdo respecto de un objeto y el precio del mismo y celebramos un contrato de compraventa. ¿Está de acuerdo, Katia? La compraventa se refuta perfecta desde que nos ponemos de acuerdo en precio y objeto. No obstante que no me hayan entregado el objeto o que yo haya cubierto la totalidad del precio. Eso lo dice la ley. Le pregunto, ¿esto que ya realizamos, ponernos de acuerdo en objeto, precio y celebrar un contrato privado de compraventa, puede ser un hecho constitutivo? Pues ante el incumplimiento, sí. Exactamente. Si hay cumplimiento voluntario, pues no tiene relevancia jurídica. Pero ante el incumplimiento, pensemos, yo no le quiero entregar el precio pactado, Katia, ¿qué haría usted? Lo demando. Exactamente. Me demandaría en la vía civil. ¿Y cuál sería, vamos a decir, su hecho constitutivo? ¿Qué tendría que llevar sí o sí su demanda? Establecer el día que firmamos el contrato y acordamos. Y el día del incumplimiento. Ok. Perfecto. Pero ya me dice, voy a establecer el día del contrato. Con fecha 23 de marzo del 2022, celebré un contrato con Adrián Polanco. ¿Y qué más me diría?
¿Un contrato de qué? De compra-venta. Muy bien. ¿Dónde se fijó qué? El precio, Eso. el objeto ¿Y el objeto? ¿Y qué más? y nuestra voluntad. Pero, ¿cuándo incurriré yo en cumplimiento? Después, cuando no quiso cumplir. Pero no tuvimos que haber establecido en el mismo contrato cuándo Las vamos. fechas Eso, entonces, para, ajá, ese es para realizar el debido pago. exactamente, ese será un hecho constitutivo. Acordamos objeto, pago, bueno, precio y fecha de pago. Bueno, si somos más puristas, fecha y lugar de pago. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto, dése cuenta que constituye el hecho. O sea, lo hicimos en un solo momento, pero tiene estas vertientes. ¿Queda claro? Y ahora sí, después de ir a Katia. Transcurrido el plazo fijado, llegó el día y Polanco no pagó. Y ante ese incumplimiento, ¿qué me va a demandar? ¿El pago o la rescisión del contrato? O sea, que dé cumplimiento a lo que ya pactamos o que ya se rescinda el contrato. El pago. Entonces, dense cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de este hecho constitutivo? Pues aquí depende de la pretensión de Katia. Ella puede pretender cumplimiento de contrato o rescisión de contrato. Si es cumplimiento, bueno, pues yo tendré que terminar de pagar lo que acordé y en su caso a lo mejor ella entregarme el objeto, si es que no me lo ha entregado, ¿no? Si fuese al revés, si ella pidiese rescisión, y se dan cuenta entonces cómo cambia las consecuencias, pero el hecho es el mismo, el hecho constitutivo. Entonces dense cuenta cómo va, es muy importante mi pretensión. ¿Estamos? Lo mismo cuando ustedes planteen sus reacertamientos. En los reacertamientos usted puede pretender una reposición de autos, que es regresemos todo hasta un estado y vuelvo a elaborarlo. O dos, revócalo y ya no me vuelvan a molestar por lo mismo. Pero va a depender cómo plantees el hecho y tu pretensión. ¿Sí queda claro? Y así por el estilo, podemos tener miles de ejemplos más. Entonces, creo que hechos constitutivos ha quedado claro. ¿Alguna duda con los mismos? No. Mariana, usted amablemente hace unos minutos me empezó a hablar de los hechos extintivos, que es el que sigue. ¿Fuese usted tan amable ahora sí de decirme lo que usted entendió de los mismos? Sí, que el hecho jurídico, la acción tiene consecuencias liberatorias de las obligaciones. Y como ejemplo, no sé si está en lo correcto, pero estaba pensando en que se elaboró un contrato de compraventa y este mismo se va a dar por cumplido cuando se entregue el pago. Entonces, el hecho de haber pagado ya extinguió las obligaciones. Maravilloso, tal cual como lo dice usted. El modo normal de dar por extinguidas obligaciones en el campo civil es el pago, ¿no? Entonces, a mí me parece perfectamente entendido, así como me lo acaba de decir Mariana, ya ni tengo ya nada que explicar. Pensemos el mismo ejemplo que tengo con Katia. Katia me demanda el cumplimiento de una obligación, en este caso, el pago parcial de una compraventa. Y yo al contestar la demanda le digo, Katia, ya pagué y aquí está mi recibo de pago. ¿Eso es un hecho extintivo? Sí, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene? Pues que ya no se me obligue a pagar la pretensión que ahora me pide Katia, a la cual yo estaba obligado de acuerdo a ese contrato.
Y tenemos otros. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de hecho extintivo? En otra materia que gusten. ¿Quién? ¿No se podría hacer el cumplimiento de una condena? A ver, ¿cómo el cumplimiento de una condena? O sea, digamos, cuando te sancionan con alguna pena privativa de la libertad de decir 3 años, cumple esos 3 años, ya se extingue esa obligación que tenías de estar adentro. No sé si me ocurrió algo así, pero no estoy seguro. Pero ahí no sería como tal una obligación, sino es la consecuencia. Por eso es que como Ajá. ella decía, Pero si te regresas a etapa de proceso, porque ahí ya emitimos sentencia, piensa ese mismo ejemplo que me das. Te digo, a ver, Rafael, te vamos a juzgar por el delito, voy a inventar, de fraude cometido en el año 2015 y que denunciaron en el 2019. Tú no me dirías, oiga, momento, independientemente si cometió o no el fraude, que es el hecho constitutivo, pues ya se extinguió, ya prescribió la persecución penal, ¿no? O me pueden perseguir cuando quieran. No. Si no se presentó la querella en el plazo de 1 año, que es lo que marca la ley, pues se extingue la acción penal. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí tenemos que ver esas cuestiones. Bueno, está esto, pero hay un hecho que ya, o sea, no me puede, pensemos lo mismo en materia civil. Katia me demanda este pago parcial, el cumplimiento de contrato, y yo le digo, sí, pero las llamadas pretensiones personales, de acuerdo al Código Civil, se extinguen en el plazo de 2 años. Y usted me demandó al 3er año. Pregunto, ¿sigo teniendo obligación de pagar? ¿Qué piensan? Ya no, porque hubo un hecho extintivo. Materia de contribuciones, yo tengo la obligación de pagar mis impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Y la autoridad tiene la facultad de iniciarme procedimientos oficiosos de revisión respecto de mis contribuciones. Pero nada más lo puede hacer de 5 años para atrás. Si me quiere revisar el 6º año, incluso si lo revisa y de ahí me emite un crédito fiscal, yo voy a oponer en mi reacertamiento que ese crédito fiscal ya está prescrito. ¿Están de acuerdo? Y me llegó un caso recién, les comparto la resolución, parece que viene favorable, es un caso que llevo en Aguascalientes, en materia fiscal, donde a un sujeto, a un contribuyente, supuestamente le inician facultades de comprobación que nunca nos notificaron. Son facultades de comprobación respecto de decretos fiscales ya prescritos, es decir, de más de 5 años. Y aquí lo curioso es que mi cliente se entera de toda esta circunstancia hasta que llegan y le dicen, es que su casa no está embargada, ya está hasta adjudicada a un tercero. Le embargan el inmueble donde vive, nunca le notifican ese embargo. Y ustedes saben que se sacan en ventas en almoneda, ¿no? Pues ese inmueble ya pertenece a un tercero sin que siquiera se haya enterado mi cliente. Entonces aquí tenemos varios hechos de relevancia jurídica en el campo procesal.
por lo que sabemos, está en engrose la resolución. Se nos concede la nulidad lisa y llana, donde todavía tenemos, esto es en un juicio administrativo, obviamente, donde todavía tenemos la duda es los efectos de la sentencia. Es decir, si va a ser nada más para efectos de que se reponga el procedimiento hasta la notificación, o si va a tener efectos restitutivos. Porque aquí el gran problema que tenemos es que el bien inmueble ya pertenece al dominio público. Y para realizar una desincorporación de un bien de dominio público y que regrese al dominio privado, es muy, muy complicado. Pero ¿se dan cuenta entonces ustedes cómo funciona el hecho extintivo? ¿Qué va a atacar? Las consecuencias del hecho constitutivo. Muy bien. ¿Dudas con este hecho? ¿O no hay? Pensemos el ejemplo del tigre. Karen, piense usted que tiene que defender a esta persona del tigre, que tiene un tigre en su casa. ¿Cuál sería un hecho extintivo? No sé, tal vez pensar que cuenta con las autorizaciones correspondientes para que lo tenga. Exactamente. A ver, un momento, yo no tengo el animalito de manera ilegal. Aquí están mis permisos. Extingue las consecuencias. ¿Queda claro? Regresando a esto de los tigres, ¿han visto ustedes en Netflix la serie El Rey Tigre? Que habla precisamente de esto del comercio de los tigres. Es una persona que tiene, no sé cómo llamarlo, dice él, un santuario de tigres y tiene alrededor de 100, 120 tigres y deja que las personas se tomen fotos con ellos, los acaricien y bla, 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 bla. ¿No la han visto? No. Se las recomiendo, está interesante, por lo menos para nuestra materia, porque ahí vienen estos debates éticos, ¿no? ¿Qué tan ético es tener a estos animales en un supuesto santuario que más que nada están siendo explotados? Y el problema de darles su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un debate que aquí tuvimos cuando se dio la prohibición de el uso de animales en circos. ¿Se acuerdan? Ese debate se tuvo que hace como 5 años. Y hoy en día pues siguen los debates estos de la tauromaquia y muchos más. Entonces hay que analizar. Yo entiendo que hay países en Europa donde, por ejemplo, ya los mismos zoológicos están desapareciendo. Porque consideran que un zoológico, bueno, pues no es adecuado para la vida silvestre. En nuestro país, pues, por lo menos Ciudad de México, el zoológico de San Juan de Aragón ya está cerrado, pero no es por ninguna cuestión de naturaleza ambientalista, sino porque ya no hay registros y creo que hasta se murieron los animales y pues ya creo que no había nada. Mariana nos dice, los zoológicos son centros de estudio y conservación. Reitero, son debates que se están dando. Yo no estoy diciendo que estén bien o mal. Sin lugar a dudas, hay un problema inmenso de corrupción y falta de presupuesto. Tal vez en otros países, pues sí, un zoológico es un centro de estudio y conservación. Aquí, no sé. Yo tiene muchísimos años que no entro a un zoológico aquí en México. ¿Ustedes han ido al zoológico de Chapultepec? ¿Y sigue estando bonito? Yo, reitero, tiene mucho que no voy. Es que es como muchas personas lo ven por esa parte de que es que no se ve bonito y los animales están muy mal y así, pero la realidad es que pues es dependiendo de cada especie, muchas veces no están porque están en recuperación, o sea, es cuestión realmente de investigar acerca de
de los zoológicos, y la forma en la que podemos ayudar a los zoológicos y dejar estos sentimentalismos de que, ay, están muy mal y así, es ir, es consumir. Al lado de donde están los animales hay como unas alcancías. Ahí puedes poner este dinero. Creo que esa es la forma en la que podemos beneficiar a los zoológicos, y pues ponerse a investigar que incluso pues esta parte de los santuarios pudiera ser un poquito utópica, en el sentido de que no hay los suficientes, pero sí hay bastantes zoológicos en los que podemos ayudar y quitarnos esa idea de que son malos. Reitero, es un debate que hay. Yo no soy partidario de aplicar las cosas a rajatabla. Mi pregunta fue, ¿todavía está bonito? Porque yo conocí Chapultepec muy bonito cuando lo remodelaron, pero yo les estoy hablando hace... creo que ustedes todavía no salían a la calle solos. Entonces, a mí me pareció un zoológico muy bonito. Ahora ya no sé, reitero, tiene años. Mis hijos ya son grandes y ya no van al zoológico. Entonces, yo tiene mucho que no entro a un zoológico. Aquí a lo que voy es que en esta serie se plantea esa cuestión de debate, por lo menos en Estados Unidos. Yo entré al último zoológico que entré con mis hijos fue al de San Diego. Y es de los mejores del mundo. No sabía, pero a lo que yo voy es que en ese zoológico, a la entrada, había una pancarta precisamente hablando de que se debiese de prohibir y bla, 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 bla. Por eso traigo a colación ese debate. Aquí yo tengo conocimiento, bueno, lo que me causa incertidumbre es esto de estos santuarios, llamémosles privados, como se muestra en esa serie. Entiendo, no lo he ido a visitar, pero tengo una alumna que participa muy activamente en un santuario, se me olvida ahora la comunidad, pero es aquí en Estado de México, el santuario del burro mexicano. Yo no sabía que ya está en peligro de extinción. ¿Ustedes sabían esa circunstancia? Mira, Katia sí lo sabía, yo desconocía. ¿Y usted ubica este santuario que le platico? Burrolandia creo se llama, pero puedo estar yo en un error. Y lo mismo te dicen como Mariana, pues vengan, acércanse, vean cómo es el cuidado, en qué consiste nuestra actividad, para que ustedes vayan analizando pues la viabilidad de esta noble causa, que es la protección de un animalito, me parece endémico de nuestra región. Entonces, yo desconocía, reitero, que ya están en peligro de extinción. Nuevamente, ustedes van a decir que yo vengo de un México distinto del de ustedes, pero cuando yo era niño íbamos a una feria del burro en Tlaxcala y hacían carreras de burro y cosa y media. Y ya de repente me dicen que ya se van hasta extinguir, pues se me hace... Bueno, imagínense, a mí me tocó todavía ver colonias en Ciudad de México donde pasaba el burro de la basura. Un burrito arrastrando una carreta donde echaban la basura. En el Estado de México creo que todavía es más común verlos. Ya después me enteré de todo el sufrimiento y el daño que padecen esos animalitos, ¿no? Principalmente por ser animales de carga. Entonces, pues analícenlo. Otro ejemplo es African Safari, que también está el debate, ¿no? Bueno, ¿esto es un santuario o es un negocio? ¿Qué es lo que se plantea en la serie que yo les comento? Es una serie pues, regular zona, chéquenla, a ver si les llama la atención y podemos comentarla. Pero en materia ambiental tenemos que ver todas esas cuestiones. A mí me tocó un caso aquí en Xochimilco, donde se organiza, llamémosle así, como un festival,
no recuerdo ahora el nombre, voy a inventar, era respecto de cultura prehispánica originaria azteca, pero no recuerdo, vamos, el nombre, voy a decir el Festival de la Pachamama, ¿no? Algo así como que de la naturaleza. Y estas personas organizan según iban a recaudar, porque tienen una visión ambientalista, bla, 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 bla. Pero el tema es que para hacer su templete, su escenario, se les ocurre cortar unos árboles. Y esos árboles eran protegidos. Pues ya se imaginarán la broncota y el sinsentido que es que unas personas que están hablando por el medio ambiente llegan y son sancionadas por talar montes, ¿no? Me tocó llevar el caso y se estaba llevando pues la doble persecución, la persecución ambiental y la persecución penal, porque ustedes saben que es delito talar montes. Entonces ahí pues nuevamente tenemos el hecho constitutivo, hay que buscar hechos extintivos. Muy bien. ¿Cuál es el hecho que sigue? ¿Recuerda usted, Karen? En la lectura, ¿qué hecho sigue? Perdón, es que se me está trabando un poco el internet y no alcancé a escuchar qué me dijo, perdón. Ah, le preguntaba que si usted recuerda cuál es el hecho que sigue en la lectura. Ya vimos hecho constitutivo, ya vimos hecho extintivo. ¿Cuál es el que sigue? Creo que los invalidativos. A ver, exactamente, el invalidativo. ¿Y recuerda usted, Karen, en qué consiste? A los que pueden ser como hechos jurídicos extintivos o que crean como consecuencias jurídicas justo de esos hechos que extinguen algo, extintivos. O sea, como que son consecuencia de los extintivos. ¿Son consecuencia o atacan a los extintivos? Más bien, atacan a los extintivos. Exactamente. A ver, ¿tendría usted algún ejemplo? Usted misma me dijo, el caso del tigre. Hecho constitutivo, usted tiene un animal prohibido de la vida silvestre en su domicilio. Hecho extintivo, tengo mis documentos. ¿Y cuál sería un hecho invalidativo? ¿Qué me diría usted si fuese la inspectora? Que los permisos no estaban vigentes o que no eran legales realmente. Bueno, pero ahí estaríamos hablando ya de otras circunstancias. Pero piense usted lo mismo. A ver, ok, tú tienes licencia, pero esa licencia es para que tengas el animal en tu domicilio. No creo que te pueda dar una licencia para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a invalidar? ¿A qué ataca el hecho invalidativo? Al extintivo. ¿Y cuál es su consecuencia? Que el hecho constitutivo siga teniendo sus efectos jurídicos. ¿Sí queda claro? ¿O no? Pensemos en el ejemplo que daba hace unos minutos. Tenemos el pago. Me demandan para pago. Y yo digo, ya prescribió, hecho extintivo. ¿Estamos? Mejor dicho, ya pagué. ¿Queda claro? ¿Y qué me puede contestar? Era con usted, ¿verdad, Katia? ¿Qué me puede contestar, Katia? Pues sí pagó, pero ese pago no me lo hizo a mí. ¿O ese recibo de pago no se refiere a la deuda que yo le estoy reclamando? ¿Se refiere a otra cosa? ¿O pagó mal? Y el que paga mal, paga dos veces. Principio del derecho, ¿no?
¿O no? O pago extemporáneo. ¿Sí se dan cuenta? Este hecho va a atacar al extintivo. Muy bien. No los veo convencidos. Por favor, retroaliméntenme, ¿sí o no? Dígame, Carlos. Profe, a mí, o sea, creo que lo había entendido, pero me confundió al final. O sea, los invalidativos en sí se refieren a todas las consecuencias jurídicas que dan los hechos extintivos, o sea, que tienen como al final los hechos extintivos. Ujú. Y justo a partir de esto, más bien por esto, no se extingue la obligación dentro de los invalidativos. Ok. No se extingue la obligación. Dejémoslo ahí. A ver, hago un esquemita. Vamos al pizarrón. Pensémoslo de este modo. Pensemos aquí que está el hecho sí, miren, imaginen esto. Como que van en secuencia. Tenemos, en primer lugar, un hecho constitutivo. Muy bien. A los hechos constitutivos se les puede interponer hechos extintivos. Entonces, imaginen aquí ustedes que el hecho extintivo pretende anular al hecho constitutivo y sus consecuencias jurídicas. Muy bien. Y por lo tanto, si prospera mi hecho extintivo, su consecuencia será, vamos a pensar, que desaparece el hecho constitutivo. ¿Sí queda claro? Pero pensemos, ustedes en el campo del proceso, ante la referencia que les haga su contraparte de un hecho extintivo, pueden hacer un hecho invalidativo. Este hecho invalidativo, como acertadamente me lo han referido, su consecuencia es ir respecto de las consecuencias del hecho extintivo. Y por lo tanto, si prospera, desaparecerá el hecho extintivo y los hechos constitutivos volverán a tener todas sus consecuencias jurídicas. ¿Sí queda claro? Es decir, tú me haces valer prescripción. Sí, pero yo te hice un requerimiento de pago y el requerimiento de pago reinicia el plazo, bueno, interrumpe el plazo de la prescripción. ¿Queda claro? Por lo tanto, tu hecho extintivo queda sin materia y el constitutivo puede llegar a tener consecuencias jurídicas. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó más claro así o no?
O sea, es como si el invalidativo defendiera al constitutivo, ¿no? Para que volviera a surgir a la vida. Ándele, exactamente. Esa es la finalidad. Mejor explicado no podría ser. El invalidativo defiende al constitutivo respecto del extintivo para que tengamos consecuencias jurídicas. Exactamente, Carlos. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, Mándame. gracias. No, que sí, que ya lo había entendido. Gracias. ¿Y todos los demás? ¿Ya quedó entendido esto? Yo sé que me estoy tardando un poquito, pero reitero, esta explicación ya nos sirve para que cuando lleguemos a juicio de nulidad ya les diga, bueno, ya hay que plantear hechos y ya, todo esto que ya vimos. ¿Queda claro? Ya la siguiente sesión vemos qué hecho sigue. Ya nada más nos faltan dos. Hecho convalidativo y hecho Impeditivo, ¿no? impeditivo. Entonces ya nada más nos faltarían esos dos para nuestra siguiente clase. Pregunta, ¿la lectura les pareció muy compleja? ¿No? ¿Les parece clara la lectura? Karen dice más o menos. En la explicación de los hechos, ¿hay claridad en esa lectura? ¿Sí entienden ustedes ya toda la taxonomía de los mismos? ¿O no? Más o menos, dice Mariana. ¿Por qué? Porque de aquí nos vamos a regresar poquito para hablar, ya después que acabemos hechos, de la prueba. Entonces, denle otra leída. Yo sé que está redactado de un modo, pues a lo mejor que no están muy acostumbrados, porque se les habla de epistemología, de hermenéutica, de cuestiones por el estilo, ¿no? Pero nada más es cuestión de acostumbrarse a los terminajos y me parece que tiene claridad. Por lo menos yo he visto que me han explicado sin problema alguno ya 3 de los distintos tipos de hechos. Entonces, con esto, bueno, con base a ello vamos a construir el resto de nuestro curso. Por eso necesito que ustedes lo entiendan. Y olvídense del curso. Si ustedes entienden esto, el día de mañana que vayan a la práctica, les va a ser mucho más sencillo. Ejemplo. Mariana, yo quiero que usted plantee esta demanda donde mi pretensión es el pago. Pues lo primero que Mariana tiene que buscar es ¿qué? Pues el hecho constitutivo del pago, ¿no? Rafael, hay que contestar la demanda de Mariana. Pues ¿qué es lo que tú vas a buscar? ¿Hechos de qué tipo? Hechos extintivos. ¿Sí me explicó? Mariana, nos dieron contestación. Nos dieron vista con la contestación de Rafael donde nos está haciendo valer hechos extintivos. ¿Usted qué va a buscar? Invalidativos. ¿Ya vieron qué fácil? Y no va a estarme redactando que somos una empresa mexicana con RFC y que siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones. ¿O sí? ¿Verdad que ya no? Y ya vieron cómo se reduce de modo significativo, que no quiere decir que simplifica, sino que se reduce nuestro debate. Y nos enfocamos a un objetivo. ¿Por qué? Porque si Rafael acredita su hecho extintivo, se acabó. ¿Estamos? Bueno, pues dígame, Carlos. Profe, nada más para confirmarlo, ¿nos dijo que los hechos con las 3C eran claros, concisos y continuos? Claros, concisos y cronológicos. Cronológicos, ya. Muchas gracias. Para servirle. Muy bien. Bueno, son las 9 de la mañana. Les agradezco como siempre a todos y a toda su atención y nos vemos por acá el próximo viernes. Excelente resto de jornada. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, profe. Nos vemos para servirles.